Iniciamos ahora el tema de componentes, los componentes de software. Vamos a iniciar hablando de la definición y de los tipos de componentes que existen, y esto nos va a dar un contexto para que podamos identificar algunas recomendaciones de cómo organizar el código fuente y cómo también separar las diferentes aplicaciones que existen dentro de un mismo sistema de software complejo. Empecemos diciendo qué es un componente. Bueno, es un grupo de algoritmos que sirven las necesidades de un mismo tipo de consumidor. Entonces, identifiquemos aquí algunas palabras importantes. Estamos hablando siempre de un grupo de algoritmos y tenemos aquí el término de consumidor. ¿Qué es un consumidor? Bueno, veamos algunos ejemplos. Un usuario de un sitio web, un usuario de una aplicación móvil o un sistema de contabilidad. Entonces veamos que un consumidor puede ser tipos de personas o también tipos de roles que juegan sistemas automáticos. Lo importante que estamos viendo aquí es que cada uno de ellos realizan alguna funcionalidad donde acceden a un sistema. Cada una de estas líneas representan un algoritmo particular que tiene diferentes puntos de entrada. Puede ser que tenga cierto procesamiento, además produce ciertas salidas y usualmente trabaja con fuentes externas de datos, tales como bases de datos o otros sistemas a través de servicios web. Hay diferentes tipos de componentes. Primero tenemos las aplicaciones. Este tipo de componente es el punto de entrada de cualquier aplicación. Siempre se asocia a una tecnología que permite la entrada a alguna solicitud por parte de un ser humano. Es lo que usualmente llamamos una interfaz gráfica. Entonces, por ejemplo, tenemos el Console Application, una pantalla negra de consola, Website Application, un sitio web o Windows Application para las aplicaciones de escritorio. Además, tenemos componentes tipo library o librería. Este tipo de componentes agrupa algoritmos que cumplen ciertas características. Primero, tenemos algoritmos que son testeables. Recordemos que testeable significa para nosotros algo que es fácil de probar, que puede ser probado con unit tests. Entonces, cuando tenemos un componente de negocio con algoritmos financieros, estamos hablando de un componente de este tipo library. También el framework de .NET tiene este componente MS Core lib.dll que nos da acceso a funciones matemáticas, por ejemplo. Entonces, usualmente en este tipo de componente vamos a poder programar y lograr una cobertura de 100% de pruebas unitarias. Y además esto nos facilita el estilo de programación orientado a objetos. Que vamos a ver que en los otros componentes usualmente no se programa orientado a objetos, es un poco más procedimental, pero es porque están relacionados con tecnologías particulares. Además de funciones testeables, puede ser que tengamos funcionalidades que nos permiten acceder a tecnologías. Es decir, son componentes utilitarios que nos dan acceso a tecnologías. Por ejemplo, system.net.mail nos da acceso para poder enviar correos electrónicos. Entonces, los componentes de librería tienen estos dos tipos de algoritmos dentro de ellos. El tercer tipo de componente es service, es decir, son puntos de entrada a servicios. ¿Cuál es la diferencia de estos servicios con las aplicaciones que vimos anteriormente? Bueno, las aplicaciones tienen interfaz gráfica, pero los servicios es la entrada de un método que se publica de alguna manera para que otro sistema lo utilice. Entonces aquí la clave es pensar en otros sistemas. Un servicio oculta sus fuentes de datos a sus consumidores, y no solo sus fuentes de datos, sino todas las tecnologías. Es decir, este tipo de servicios facilita que distintos sistemas se comuniquen entre sí
aunque estén creados con tecnologías muy diferentes. A eso se le llama interoperabilidad entre sistemas. Además, instalar servicios permite que un sistema esté instalado en diferentes servidores y que estos diferentes servidores, estas diferentes máquinas se comuniquen entre sí. Es decir, es lo que llamamos una arquitectura distribuida. Por ejemplo, pensemos en un sistema de transferencias interbancarias. Vamos a tener primero un sitio web de un banco enviador que se va a comunicar con algún sistema interno del banco enviador. Luego se va a comunicar con el banco central que va a realizar el procesamiento de la transferencia y la va a comunicar a un banco que recibe la transferencia que se está procesando. ¿Qué tipos de componentes podremos ver aquí? Bueno, el sitio web del banco enviador es una aplicación. Posiblemente internamente de ese banco enviador entonces tengamos un componente de servicio. Este, a su vez, va a ser una comunicación distribuida e interoperable con el banco central. Es decir, las dos entidades, las dos organizaciones, puede ser que tengan diferentes tecnologías, pero a través de servicios pueden comunicar sus sistemas. Además, se va a comunicar con el banco que recibe esos fondos, terminando toda esta comunicación distribuida. Importante resaltar que cada uno de estos saltos puede ser de que hayan procesamientos, cálculos, validaciones que tengan que realizarse con componentes library. Quiero graficarlos aquí, ya que esto nos recuerda que cada uno de esos procesamientos deberían estar cubiertos con pruebas unitarias. Veamos este otro ejemplo. Pensemos en un sistema de garantías. Tenemos un proceso diario y alguna herramienta que despierta los procesos diarios va a llamar a nuestro sistema de garantías, que aquí va a publicar un servicio. Cuando ese sistema de garantías tenga que hacer un procesamiento, por ejemplo, un proceso diario de valoraciones, entonces tiene que comunicarse con el registro de valores. Esta es otra organización, entonces tiene que comunicarse a través de servicios. Posiblemente tenga que hacer procesamientos, entonces tiene sus componentes de librería. Y si tiene que acceder a otra fuente de datos llamada vector de precios, entonces va a acceder a esos datos a través de un servicio. Bien, entonces hemos hablado de cuál es la definición de un componente como un grupo de algoritmos que sirven a un solo canal de entrada, a un solo consumidor. ¿Y cuáles son los tres tipos de componentes? De aplicación, de librería y de servicios.